adelante. Pero vamos a conversar de este tema con el infectólogo y pediatra Eduardo Verde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Jorge Bayón. ¿Cómo está usted? Gracias por atendernos. Muy bien, bueno, en primer lugar, su apreciación respecto a esta medida que ha sido tomada por el gobierno del uso facultativo, opcional de mascarillas para los estudiantes de instituciones educativas. Yo creo que es algo acertado que ya se empiece a pensar en la población menor, ¿no? En los niños, que son los que más han sufrido en esta pandemia. Ellos necesitan tener un contacto mayor y tener una mejor forma de comunicarse, ¿no? Las máscaras no le van a ayudar a esa comunicación. Y pienso que es adecuado esto. Yo sería un poquito más agresivo, inclusive yo diría que hasta los profesores, porque los profesores son los que le hablan a los Claro. alumnos, y los alumnos pudieran no estar entendiendo o pudieran no estar comprendiendo bien lo que está diciendo el profesor. Entonces, yo quizás, eso sí, los profesores deberían de estar con 100% vacunados, y con eso evitaríamos una serie de cosas y mejoraríamos, creo, la transición hacia la normalidad que ya se está haciendo. Claro, y a propósito de las vacunas, precisamente en los segmentos infantiles de 5 a 11 todavía hay un proceso de inmunización que se viene dando, no con la agilidad o la rapidez que se quisiera finalmente, pero está ahí en marcha. Cuando, por ejemplo, se expresa este temor de que se quita la mascarilla a un niño, un adolescente, un joven estudiante, y este puede eventualmente contagiarse con COVID y trasladar este virus a su vivienda, a su hogar y poner en riesgo a personas adultas mayores o personas en situación de vulnerabilidad. ¿Es, digamos, acertado este temor o considera que la dinámica que se ha desarrollado de contagios, digamos, en esta etapa de la pandemia no debería generar tanta preocupación? Debo decir que debemos ir por los dos lados. Uno es el lado de los menores de 5 a 11 años, probablemente pronto ya se vacunen menores todavía de menor edad, redundando, pero se deberían de tener todas sus vacunas puestas, lo que le corresponde ahora. Sabemos que la enfermedad es una enfermedad que no le va a producir tanto problema a los menores, pero también causa mortalidad y también causa hospitalización. Y también puede producir el síndrome del COVID largo, ¿no? Prolongado. Entonces, por un lado, hay que tener a los niños, y a los niños bien vacunados y adolescentes bien vacunados. Por favor, eso es algo muy importante. Y por otro lado, para seguir protegiendo, también debemos seguir vacunando a los mayores de edad. Los mayores de edad deben seguirse protegiendo, deben tener ya su cuarta dosis, que en muchos casos no están porque no los llevan, porque generalmente son personas que necesitan ser llevados y una serie de cosas, pero no los llevan porque dicen, no, ya tiene sus 3 dosis, ya es suficiente. No, mejor es que tengan sus 4 dosis y estén protegidos. Y entonces, si ya tenemos protección por un lado y protección por el otro lado, va a ser más difícil que haya una migración entre las edades. Ese es por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hemos estado cerca de 2 años con mascarillas, separados de todos. Hay otras enfermedades virales que hay en el ambiente, ¿eh? Claro. No solamente existe el COVID, ¿no? Existe la influenza, para lo cual también deberían de vacunarse. Existe el virus sincicial respiratorio, que le da sobre todo a los más chiquitos, pero que también se ve en adultos. Entonces, hay que empezar a pensar que en este momento vamos a tener una seria dificultad en decidir qué cosa es lo que tiene el paciente si no le hacen un examen específico para COVID, ¿no? Porque puedes tener cualquiera de estas enfermedades y cualquiera de estas enfermedades te puede dar signos semejantes a la otra Totalmente. enfermedad que ha sido nuestro problema. Sobre todo en medio de este invierno que ha sido particularmente crudo o está siendo particularmente crudo, sobre todo en las últimas 2 o 3 semanas. En todo caso, las medidas que ya todos conocemos desde el inicio de la pandemia podrían servir también como para apuntalar, digamos, esta protección, no solamente el tema de, bueno, en fin, de la vacunación o completar el esquema de la vacunación, en algunos casos la mascarilla, pero sobre todo también uno de ellos el lavado de manos y otros más. ¿Usted puede recordarnos, por favor, eso? Claro, siempre hay que lavarse las manos, tratar de estar separados de las personas, en los espacios cerrados sobre todo, ¿no? Ya se sabe que en espacios abiertos no hay el nivel de contagio que se ve en otras partes, ¿no? Y eso lo podemos ver, creo que todos los fines de semana o durante la semana cuando ven en Europa los grandes partidos de fútbol y donde es raro que vea una mascarilla, ¿no? Y están pegados y muchas de esas. Hay que seguirlos protegiendo, pero
yo creo que hay cosas que hay que ir ya volviendo a la normalidad, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en el tema de las aulas de clase, ¿no? En los colegios, en fin, universidades, institutos, ¿qué se debería tomar en cuenta para que finalmente esta medida facultativa del uso de la mascarilla pueda ponerse en marcha? Porque, por ejemplo, hoy día hemos visto en varios despachos periodísticos que muchos niños con sus padres acudían al colegio todavía con las mascarillas porque existe ese temor, evidentemente, luego de 2 años y medio de haberla utilizado, de haberla aportado, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué deberían tener en cuenta las autoridades educativas, colegios, institutos, universidades, para que finalmente esto pueda ir progresivamente normalizándose, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de los ambientes que se deban utilizar, donde van a permanecer los menores o los jóvenes por varias horas, ¿no? Durante la jornada de estudios. Una de las cosas más importantes es que sean bien ventilados. Y bien ventilados quiere decir que van a estar con las ventanas abiertas. Usted ha dicho que este invierno es un invierno frío y todas esas cosas. Las enfermedades no se producen por el frío. Ujú. Las enfermedades se producen por los gérmenes, por los Muy bien. virus que hay en el ambiente. Doctor, si Entonces, me lo que permite, por nosotros, favor, sí, unos segundos nada más, tenemos que dar un breve pase a una actividad oficial y retornamos con usted. Por favor. Solamente... Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Como ya habíamos informado, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ha invitado a sus homólogos de Ecuador, Guillermo Lasso, de Colombia, Gustavo Petro, y del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, a un almuerzo aquí en la Casa de Gobierno, pero han hecho un alto porque han decidido salir para saludar a los medios de comunicación. Los cuatro se encuentran portando una bufanda que ha sido entregada aquí en Palacio de Gobierno. Y nuevamente el jefe de Estado invita a los presidentes de Ecuador, de Colombia y de Bolivia a ingresar para el almuerzo que va a ofrecer a los altos funcionarios de los países integrantes de la Comunidad Andina de Naciones. Recordemos que a partir de hoy el Perú ocupa la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones otorgada por el Ecuador. Vamos a retornar a estudios centrales. Muy bien, 3:24. Le agradecemos la paciencia y el tiempo que nos ha seguido el doctor Eduardo Verde, infectólogo y pediatra, con quien estábamos conversando sobre precisamente esta disposición respecto al uso facultativo de las mascarillas en instituciones educativas. Doctor, nos explicaba usted que era necesario tomar en cuenta, por ejemplo, los ambientes, que estos deberían estar ventilados, precisamente para un poco agilizar, digamos, este pase a la, entre comillas, normalidad, sin el uso de la mascarilla. así es, deben estar ventilados. Hay que tener bien claro que el frío no es lo que produce las enfermedades. Lo que producen las enfermedades son los gérmenes y en este caso los virus que hay en esta época del año. Y entonces debemos de tener bien ventilados, porque basta que no estén bien ventilados para cualquier enfermedad se puede hacer mucho más fácilmente transmisible, porque se empieza a acumular en un espacio cerrado. Es lo mismo que yo le sugeriría que hicieran también en los ómnibus de transporte público, pero eso es casi imposible. Ustedes ven cómo van los ómnibus de transporte público, todo totalmente cerrado. Basta que uno estornude, tosa, se agarre la nariz, empiece a agarrar los sitios donde se agarran y va a empezar a transmitir enfermedades. Entonces, eso es lo que debemos de siempre tener bien claro. Tenemos que tener mucho cuidado y tener ventilación en todos estos sitios. Eso es importante. Para todas las enfermedades virales respiratorias es importantísimo, es una buena ventilación. Ventilar las casas, ventilar los sitios donde viven, también es importante. Ujú. Ahora, el tema del distanciamiento, por ejemplo, en un aula de clases, ¿se debería tomar en cuenta o, bueno, finalmente, si es que ya está ventilada, no habría ningún problema en ese sentido? Si está ventilada no habría problema en ningún sentido, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? A mí me gusta mucho ver el deporte y el fútbol es una de las cosas que me gusta ver. Y ustedes ven los estadios que están, ya no tienen ni la mitad ni un cuarto de gente, sino están de tope a tope
adultos, niños, personas de la tercera edad, y están pegados. Claro, pero Es eso es un un ambiente área abierto, donde pues, está ¿no? abierto. Claro. Y si tú abres a una aula, abres bien sus ventanas, va a correr el viento y el aire y no va a haber ningún problema. Ujú. Si quieren, si por el frío, sí, se pueden poner chompas, todo lo que deseen, pero eso no es el frío no es lo que le va a producir la enfermedad. Lo que le va a producir la enfermedad, y eso hay que ser bien claro, son los gérmenes que hay en el ambiente. Ujú. ¿Usted considera que en todo caso, bueno, esto está referido a instituciones educativas, en espacios ya, entre comillas, cerrados, pero con ventilación, obviamente, pero en otros espacios, en algunos casos todavía persiste esta medida de mantener la mascarilla? ¿Esto también debería ir poco a poco Así dejándose de es. lado? Yo creo que todo esto debe irse ya dejando de lado poco a poco, viendo las experiencias que se están dando en otros lados, en otros lugares del mundo, ¿no? Donde ya las mascarillas ya la están usando como algo optativo. El problema es que nosotros hemos tenido una gran mortalidad por esta enfermedad por diferentes motivos, y esto nos ha dejado un poco más sensibles para retroceder en los cambios que se han hecho, ¿no? Entonces, no retroceder, sino ir cambiando nuevamente hacia la normalidad. Entonces, yo creo que sí, debemos ir hacia la normalidad, no rápidamente, pero probablemente poco a poco hasta que lleguemos a vivir como siempre hemos estado viviendo, Claro, sin y mascarilla. un esfuerzo sobre todo en impulsar el proceso de vacunación, que es importantísimo. Así es, así es. Y eso, discúlpenme que lo diga así tan claro, ya no depende tanto de las brigadas de vacunación, de la parte de inmunizaciones, porque ellos hacen todo un esfuerzo para vacunar y van a todos los sitios posibles y por haber. Hacen campañas sobre campañas. Además, no solamente campaña para COVID, sino campaña para ponerse al día, una serie de cosas que es un trabajo extra y es agotador. Tengan en cuenta que probablemente estas brigadas ya tienen casi 2 años, sí, casi 2 años con una campaña de vacunación, Ujú. que es la del COVID. Entonces, eso es casi ¿Usted considera que insostenible. información no es lo que falta? O sea, Lo que es falta no es decisión de cada información, persona, de cada familia? así es, decisión de la familia. La familia muchas veces le cree más al TikTok que a lo que dicen los expertos, ¿no? Le cree más al vecino que lo que dicen los expertos. Entonces, y nosotros no nos cansamos de decir, yo en todos los sitios donde me invitan a hablar les digo, vacúnense, vacúnense, lleven una vida sana, ventilen sus hogares, todas esas cosas, y Claro. la gente no se va a vacunar porque, mire, me pueden estar implantando un chip, pero hoy no, pero no quiero que me vacunen porque la vacuna no protege. Y entonces empieza a aparecer una serie de cosas que en verdad lo único que hacen daño es a toda la Claro. estrategia para tratar de mantener la pandemia. De hecho hay evidencia desde que se inició el proceso de vacunación, no solamente en el Perú y el mundo, ¿no? De la disminución de la tasa de mortalidad, ¿no? En primer término, del personal de salud, ¿no? Médicos, enfermeros, técnicos, que fueron los más golpeados también durante la pandemia, particularmente en nuestro país, y esto se redujo de una manera drástica, ¿no? O sea, hay evidencias de que las vacunas sí funcionan. Solamente hay que Claro, finalmente informarse de repente un poco más y convencerse de que es necesario hacerlo. así es, Muy así bien. es. Muchas de las personas dicen, me ha dado COVID y miren cómo el COVID que le da. Sí, he estado con un poco de mocos, otros ni siquiera se han dado cuenta que tenían COVID, a no ser que se van a hacer alguna prueba por alguna razón, y en eso, sí, salí positivo, y no tenían ninguna sintomatología. O lo Y anuncian, ¿no? eso Lo es, anuncian en las redes también a veces. así Algo es, como que ya, bueno, así es, me dio y cuídense, ¿no? claro, y eso Ha es por cambiado un poco el asunto, vacunas, claro. así es. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muy amable. No hay de qué, señor Jorge Buenas Bayón. tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hemos conversado con el infectólogo y pediatra Eduardo Verne. Son las 3 de la tarde con 31 minutos, amigos. Vamos a hacer una pausa. Volvemos con más.